bondadosa es su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. En el día de hoy abordaremos este tema que para mí es de sumo interés, me imagino que para cada uno de ustedes también, y es que el perdón, como decíamos la semana pasada, es la solución al resentimiento, es la solución a familias separadas, familias adoloridas, es el perdón, la solución a relaciones quebrantadas y rotas. Y mi deseo hoy, y lo que le pido al Espíritu Santo, a Dios hoy, es que Él obre hoy a través de este tema en cada uno de sus corazones. ¿Qué tal que oramos? Señor, yo pido, Padre, para que tu Espíritu Santo obre a través de este tema en cada uno de nosotros. Que tú puedas, el que escudriña lo profundo de nuestro ser, que escudriña lo profundo de nuestro corazón, pueda mostrarnos, Señor, lo que no está bien en nuestro corazón, Padre. Que podamos disponer, Padre, a cambiar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que seas tú guiando esta enseñanza, Señor. Y que para gloria y honra de tu nombre, Señor, podamos salir de aquí transformados, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El perdón es un tema muy relevante en la Biblia. Se dice, según la Reina Valera, se menciona aproximadamente 95 veces. Se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pudiéramos decir que el perdón es un tema notable. Tanto que hay una carta, la carta que el apóstol Pablo escribe a Filemón, es una carta que aunque no menciona la palabra perdón, se dice que el tema principal de la carta es el perdón. El apóstol Pablo escribe a Filemón para que perdonara a Onésimo, que era siervo de Filemón, pero había huido de su amo, con dinero que no era de él, había robado. Y Pablo, cuando vio que ya Onésimo estaba transformado, cambiado por el Espíritu Santo, le pide a Filemón, Filemón, te envío esta carta para que perdones a mi siervo Onésimo. Y Pablo empieza a hablar, de modo que la Biblia aborda el tema del perdón. Es un tema bastante interesante y abordado por la palabra de Dios. Es el perdón, el puente creado por Dios para Él unirse a la raza humana, para Él reconciliar la raza humana con Él a través de su Hijo Jesucristo. Es el perdón, el puente que nosotros debemos usar para unirnos a aquellas personas con las que hoy en día estamos separados por cosas del corazón. En su libro Pacto Matrimonial, el pastor John Piper, hablando del perdón, dice que es llevar la gracia vertical que hemos recibido en nuestra relación con Dios a nuestras relaciones horizontales con nuestros seres queridos. Es llevar esa gracia que hemos recibido desde arriba y compartirla con las que están a nuestro lado. Es mostrar misericordia cuando seamos ofendidos. Es mostrar misericordia cuando la persona haga algo que no nos gusta, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Para ello, indaguemos hoy en qué es el perdón. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de perdón tiene que ver con una palabra muy conocida en el Evangelio, es la palabra remisión. Y remisión básicamente significa enviar. Y cuando se habla acerca de Dios, da la idea de que Dios agarró nuestros pecados cuando Él nos perdonó y lo envió bien lejos, a lo profundo del mar, de modo que Él decidió no acordarse de ello y no sacarlo más en nuestra contra. Dios no es alguien que, por ejemplo, tú hiciste algo malo y Él te dijo, hey, te perdono, y Él la tiene allí guardadita. Y cuando tú agarras y caes nuevamente, Dios te dice, mira, y te la canta toda. No, Dios ha decidido, cuando Él nos perdonó, dejar allá lo que Él un día dijo, te perdono. Este es como, estaba pensando, ¿no? Como ilustrando. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño, yo jugaba béisbol. Y saliendo había una comida, un señor que vendía comida, arepa, y era amigo de mi papá. Mi papá en ese tiempo estaba en Caracas. Y mi papá me decía, agarra ahí que yo pago. Yo recuerdo que yo siempre salía y agarraba una arepa. Y yo siempre le preguntaba al señor, ¿cómo vamos en la cuenta? Él decía, va esto. A la semana siguiente mi papá pagaba. Entonces, si yo iba allá, ¿verdad? Y ya mi papá había cancelado esa cuenta, cuando yo iba, ese tipo no me podía salir con la cuenta pasada, sino con una cuenta nueva. Así mismo es el perdón. Es dejar atrás la cuenta pasada, una cuenta que ya se borró, una cuenta que ya fue cancelada, y dejarla atrás y no volverla a traer al presente.
Y eso nos puede dar una idea de cómo nosotros debemos manifestar el perdón. Hay un chiste muy malo, no sé, pero dicen que las mujeres, la carta de registro de las mujeres, o el currículo que las mujeres tienen de su marido, de todo lo que le ha hecho, es más grande que la de Dios. Pero esa ellas no la tiran para el fondo del mar, sino que la tienen allí con un as bajo la manga y en su momento la sacan y empieza a decir: tú has hecho esto. Bueno, el perdón que vemos en la Biblia y que vemos en el ejemplo de Dios es algo que decide dejar atrás lo que un día perdonaste y no sacarlo nuevamente al presente. Si nosotros ya hemos perdonado una cuenta, estamos llamados a dejar esa cuenta atrás. No podemos sacarle a la persona: mira, hace 2 años tú agarraste esto, pero yo lo pagué, yo pedí perdón por eso. Pero nosotros aún lo estamos sacando. ¿No les pasa a ustedes que a veces están peleando por cosas que sucedieron hace 3 años? A veces eso muestra la necesidad que tenemos aún de perdonar. Muestra que aún realmente no hemos sanado en el corazón aquello que nos dolió, aquello que nos hizo daño. De modo que deberíamos tomar el ejemplo o la definición que vemos en el perdón que Dios manifiesta a nosotros de forma vertical y empezar nosotros a manifestarlo hacia los demás. Yo creo que el tema de hoy es importante porque ojalá que salgamos de aquí intentando no recordar más con dolor o no traer más al presente aquello que un día dijimos que perdonamos. El perdonar es un compromiso con dejar aquello que un día te ofendió, aquello que un día disculpaste, aquello que un día te dolió. Es un compromiso con eso. En Mateo 18 encontramos una exposición del perdón, una exposición de Cristo, de cómo debemos perdonar a nuestros hermanos, cómo se debe dar el perdón, en qué circunstancias se debe dar. Y en medio de ese Mateo 18, donde Jesús expone cómo se debe hacer, el apóstol Pedro hace una pregunta: ¡hey maestro! Él dice en Mateo 18, 21, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18, 22 dice: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, le dice Jesús. Y allí Jesús expresa una de las mejores parábolas que podemos ver acerca del perdón. En ese contexto, cuando Pedro hace esa pregunta y Jesús le da esa respuesta, Jesús empieza a decir: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro, dice Jesús. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él: ten paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Vean el ejemplo de Jesús. Jesús usaba la parábola con el fin de enseñarle una verdad a las personas. Y cuando Jesús usa esta parábola, veamos el contexto, tiene que ver con la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar a los demás? Y Jesús dice: mira, el reino de los cielos es semejante a un rey que se acercó un siervo que le debía miles y miles de dinero. La Reina Valera usa la palabra talento. En los tiempos de Jesús, un talento era algo que tenía mucho valor. Se dice que un talento valía aproximadamente 6.000 denarios. Y una persona ganaba por un trabajo en un día un denario. Es decir, una persona ganaba 6 denarios semanales. Para llegar a 6.000 denarios, una persona tenía que trabajar 1.000 semanas. Para llegar a un talento, perdón. Este hombre no debía un talento, debía muchos. Imagínense, la deuda que este hombre tenía para él, que era un trabajador común, era una deuda impagable. Era una deuda que él no podía cancelar. Era una deuda que él no tenía cómo devolverse al rey. Estaba metido en problemas este hombre. Y mira, y la realidad de este hombre se parece a la realidad nuestra antes de conocer a Cristo. Teníamos una deuda impagable, una deuda que nosotros no podíamos pagar, una deuda irremediable. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Era una deuda bastante extensa para nosotros. El comentarista William Hendrickson dice que haciendo una equivalencia, tomando en cuenta la inflación, él dice que eso equivaldría a $10 millones, lo que debía este hombre. No era poquito, ¿no? Con $10 millones, ¿qué más usted? La cifra era impagable.
igual que la cifra que nosotros teníamos que pagarle al Señor. Es una cifra que nosotros no podíamos pagar. Decía el escritor Agustín de Hipona, el perdón es la remisión de una deuda que el pecador no puede pagar, que es otorgada por la gracia de Dios y que produce la reconciliación entre Dios y el hombre. Pero haciendo la aplicación de cómo nosotros podemos aplicar este perdón con los demás, va a haber veces, escuchen bien, donde nosotros vamos a tener que perdonar cosas que son irremediables. Cosas donde la persona que ofendió no va a poder remediar lo que causó. Cosas donde la persona que ofendió no va a poder hacer nada para quitar esa herida que tal vez produjo. Por ejemplo, y eso lo digo, tomen en cuenta ustedes que se relacionan en el ámbito familiar, no solo cuando ustedes tienen que perdonar, sino cuando ustedes muchas veces son el ofensor. Las palabras. Nosotros podemos perdonar las palabras que se dicen en el hogar, esas palabras que hieren, esas palabras que quebrantan corazones. Podemos nosotros perdonarlas, pero esas palabras producen una herida en el corazón. Y muchas veces los daños que las palabras producen son irremediables. Yo soy de los que creo personalmente que tus palabras no tienen el poder para hacer algo realidad que no es realidad. Pero sí creo que las palabras tienen el poder o tienen el efecto, producen un efecto negativo en las personas cuando estas palabras son negativas. Tienen la capacidad de destruir muchas veces. Y más cuando se da en el ámbito del hogar. De modo que cuando veo la historia de este hombre que tenía una deuda impagable y que esa deuda él no podía hacer nada para pagarla, debemos tomar en cuenta que en el perdón muchas veces nosotros tenemos que perdonar cosas que la persona ofensora no puede remediar. Y ese es el reto para los que perdonan. Y el reto para los que ofenden es tomar en cuenta la próxima vez, cuando vayan a ofender, tomar en cuenta que muchas veces hay efectos que no tienen vuelta atrás. Dice que en la parábola dice que como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía. ¿Con qué fin? Para así saldar la deuda. Vean algo, el Señor estaba comprometido con que la deuda se tenía que pagar. Este hombre debía pagar la deuda, era lo justo. Y así cada uno de nosotros debemos pagar la deuda. Y muchas veces hay consecuencias, y aquí es mi punto de aplicación, hay consecuencias que el perdón no va a poder evitar. Hay consecuencias de nuestras acciones, de nuestras relaciones, que el perdón, cuando nosotros fallamos, que el perdón no va a poder evitar. Nosotros hemos sido librados de una gran consecuencia, y es la consecuencia de la muerte eterna. Gracias a que en Cristo nosotros hemos sido perdonados. Sin embargo, cuando uno ve la vida de David fue un hombre que cuando hizo aquel gran pecado que nosotros entendemos que él hizo por la palabra, cuando pecó con Betsabé, cuando mató a Urías el Eteo, ¿qué pasó? David le dijo al Señor, perdóname. Pero cuando nosotros vemos el recorrido después de la familia de David, fue bastante desastroso. Él experimentó consecuencias por su acto. Y a veces nosotros, al perdonar a otra persona, muchas veces no le vamos a poder librar de las consecuencias. Aún el Señor, cuando nos perdona por nuestros pecados que cometemos a diario, muchas veces no somos librados de las consecuencias. Muchas veces las experimentamos. De modo que el perdón no elimina todas las consecuencias. Dice que la parábola dice que el siervo se postó delante de él y le decía: Señor, tenga paciencia conmigo. Le rogó, suplicó perdón, misericordia. Y yo quiero decirle algo: hasta este momento la vida de este siervo estaba destinada a pagar la deuda que él tenía. El Señor le había dicho: hey, tú vas a tener que pagar, te vamos a vender como esclavo a ti y a toda tu familia, con el fin de que de saldar la deuda. Hasta este momento, la vida de este hombre estaba destinada a pagar aquella deuda. Y yo quiero decirle algo: la vida de este mundo, la vida de todos aquellos que están sin Cristo, está destinada a pagar la deuda hasta este momento, al momento donde el hombre decide arrepentirse de sus pecados. Mira, este hombre parece arrepentido, este hombre que parecía no tener con qué pagar, decía: hey, se lo pagaré todo. Le rogó, le suplicó. Este hombre estaba arrepentido. Este hombre entendía el peso de su consecuencia, entendía el peso de sus acciones. Este hombre entendía que él había hecho algo que había ofendido a su amo, que había ofendido a su rey. De modo que aquí hay un punto importante, y es que el arrepentimiento es un condicionante para el perdón. Si usted no se arrepiente genuinamente de sus pecados, Dios no tiene por qué perdonar. Dios estableció en su palabra
que Él es fiel y justo para perdonar a todos aquellos que confiesan sus pecados, que se arrepienten de sus pecados. Y vemos en la palabra, vemos en la palabra que Dios perdonó a personas de manera independiente de que ellos se hubiesen arrepentido o no. Por ejemplo, Jesús cuando estaba muriendo dijo: hey Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubo un hombre en la palabra de Dios que también replicó la palabra de Jesús, Esteban, mientras lo estaban matando. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando nosotros vemos la forma general o natural de cómo se da el perdón, vemos que el condicionante es el arrepentimiento. Muchas personas entienden que merecen perdón cuando no se han arrepentido. O no solo eso, muchas personas son capaces de decir: discúlpame, perdóname, cometí tal falta. Y como dicen por ahí, de la boca para afuera, pero sus acciones no muestran cambio de que esa persona realmente está arrepentida. De modo que el arrepentimiento es un condicionante para el perdón. En estos días se hizo un video viral de un pastor muy famoso, no voy a decir nombre porque no le voy a dar rating, pero de un pastor muy famoso. Y el pastor decía algo que sí me llamó la atención, y él decía que la mayoría de los evangélicos, la mayoría de los cristianos, no están acostumbrados a restituir aquello que causan. Aquel daño que causa, la mayoría de los cristianos no están acostumbrados a restituir, sino que se hacen de la vista gorda. Y mira, y una evidencia de un arrepentimiento, muchas veces, no estoy diciendo que de manera general, es la restitución. Cuando Jesús le dijo, cuando se acercó a Zaqueo y le dijo: hey Zaqueo, la salvación ha venido a tu casa, la reacción de Zaqueo fue: hey maestro, yo voy a vender todo lo que tiene, y si le he hecho daño a alguien, yo le voy a pagar 4 veces ese daño que he hecho. Y cuando uno ve, muchas veces la restitución es muestra de un corazón arrepentido. Y nosotros deberíamos buscar eso cuando nosotros fallamos en contra de alguien. Y es normal que cuando alguien está arrepentido busque y mejorar las cosas, cómo hacer para retribuir aquello que ha causado. Entendiendo un poco esta parábola, me gustaría llegar a ciertas conclusiones de lo que es el perdón y lo que no es, para aclarecer más. En primer lugar, vamos a hablar de lo que no es el perdón. El perdón no es olvidar. A veces las personas, como entienden que la palabra de Dios dice que Dios hizo tu pecado a lo profundo del mar, entienden que de manera literal Dios olvidó nuestros pecados. Pero no, Dios no olvidó nuestro pecado de manera literal. Él está consciente de la realidad de tu pecado. Simplemente Él ha decidido no tomarlo en cuenta en tu contra. Dios no te lo va a sacar y decir: mira esta cuenta pasada que tú tenías. Él ha decidido dejar eso allá cuando Él te perdonó. De modo que el perdón no es olvidar, el perdón es más allá de que tú no olvides, sea capaz de dejar eso atrás. Muchas veces la persona dice: ay, es que no lo he olvidado, y no puedo perdonarlo porque no lo he olvidado. Es difícil a veces olvidar. Además, yo creo que psicológicamente dice que cuando las personas intentan olvidar algo, muchas veces asumen riesgos emocionales. El perdón no es un derecho del ofensor, y quería decir esto porque a veces las personas creen que merecen ser perdonados, y debemos entender que aunque los cristianos tenemos un llamado a perdonar, debemos entender que aunque Dios es un Dios perdonador, el perdón es un acto de gracia, no es un derecho del ofensor. Dios no tiene que perdonarte porque Él tiene que perdonarte, debemos verlo como lo que es un acto de gracia. Él me está tratando de una manera que yo no merezco. La persona, y eso debemos entenderlo nosotros también cuando vamos a perdonar, la persona que vamos a perdonar, que usted entiende que la ha ofendido, y si realmente le ha ofendido, esa persona no merece ser perdonada, pero usted adquiere ese acto de gracia. Esa persona nunca va a merecer, como para que usted diga, buscar razones. No, cuando lo merezca lo perdono. Probablemente nunca esté su acto, tú nunca lo vas a ver como algo que merece perdón. Sin embargo, estamos llamados a perdonar. Como bien decía al principio, el perdón no priva de las consecuencias al ofensor. Por ejemplo, nosotros vimos un accidente que pasó hace poco en los Estados Unidos, bastante trágico. Supongamos que ese hombre decida arrepentirse de lo que hizo. Ese hombre se puede arrepentir, y aún una familia no pueden deciden no guardar cosas en el corazón hacia él. Sin embargo, judicialmente él va a sufrir la cárcel. Y
y va a sufrir las consecuencias de su acto. Hay cosas que el perdón no puede privar de las consecuencias. Perdonar no es simplemente decirlo, hey, te perdono, y en el corazón te guardo todo aquello que está mal. Hey, te perdono y aún sigo enganchado con esa persona. Perdón es un compromiso de dejar atrás aquello que tú le estás diciendo te perdono. Es un compromiso. Es un compromiso de que si ustedes quieren aliviar sus relaciones, y tú le dices, hey, hijo, de verdad, estaba decepcionado porque me hiciste esto, pero yo hoy decido perdonarte, es un compromiso en ese momento de dejar eso ahí y no sacarlo más en su contra. Como bien dije, ahora vamos a hablar de lo que sí es el perdón. Algo que ya hemos dicho es que es un acto de gracia. Los que necesitan perdón no necesariamente merecen el perdón. El perdón es difícil, esto es una realidad del perdón. Decía C.S. Lewis que todo perdón es fácil hasta que nos toca perdonar. Todo perdón es fácil hasta que somos nosotros los que nos toca perdonar a otros. Nosotros a veces vemos esto como algo simple, pero es algo difícil, es un proceso, es algo complejo muchas veces, y más cuando hiere de verdad en el corazón. Requiere esfuerzo de nuestra parte para perdonar a alguien que nos ha ofendido. Leía a un predicador que decía que el perdón es una promesa de no venganza. El perdón es tú decirle a la persona a la que estás perdonando, hey, no te voy a tratar como tú me has tratado. Hey, no te voy a dar el mismo trato que tú me has dado. Es decir, hey, no te voy a pagar, como dice por ahí, con la misma moneda con la que me has pagado. Te voy a mostrar una cara diferente, te voy a dar un trato diferente. Es un compromiso, es una promesa, hey, no me vengaré. Veía la historia de un predicador muy famoso, que es conocido aquí sobre todo por los que son mayores. El predicador Gigi Ávila. Si usted ha leído un poco acerca de él, dice que la hija de él fue asesinada por su esposo. Fue asesinada, era muy golpeada por él y un día pues dice que la apuñaló y asesinaron a la hija de Gigi Ávila. Me sorprendió ver la historia de este hombre que dicen que él perdonó al hijo, al yerno. Gigi Ávila dice que él estaba ayunando 9 días preguntándole al Señor si él iba a salvar a ese joven. Dice que él, en el momento que el Señor le habló, decía él fue a la cárcel y se acercó a este joven. Dice que cuando el joven lo miró, se espantó. Y Gigi Ávila le dijo, no te espantes, yo te perdono. Mi hija está allá en el cielo, ahora lo que me importa es que tú también seas salvo. Y yo le quiero decir, solo alguien que ha recibido el perdón de Dios es capaz de manifestar estas cosas. Solo alguien que entiende que esta persona que está allí también está necesitada del perdón y que aunque no lo merece, está comprometido con perdonar, es capaz de hacer estas cosas. Tiempo después dice que él fue a visitar otra vez al joven y ese joven estaba predicando, estaba diferente. Y el joven le dijo, gracias porque aquel día tú viniste. Porque las palabras, como que el joven esperaba las palabras de Gigi Ávila, gracias porque me perdonaste. Cuando nosotros perdonamos a otros, tenemos la capacidad muchas veces de transformar la vida de otros, de impactar vidas a través del perdón. Nosotros fuimos impactados porque el Señor nos perdonó cuando nosotros no merecíamos ser perdonados. Nosotros fuimos impactados por la gracia del Señor. La gracia del Señor ha tenido un impacto tan grande en nosotros porque es una bondad que nosotros no merecíamos. Es una bondad que nosotros no habíamos hecho nada para recibirla. Y Él decidió manifestarla en nuestras vidas. Y qué bueno cuando nosotros también decidimos manifestarla en la vida de otros. Y eso va a producir un impacto y probablemente va a ser positivo. Me gustaría que consideráramos algunas pautas para perdonar. En primer lugar, considera tus propias ofensas. Quise colocar esta frase, el que poco está dispuesto a perdonar es porque poco entiende cuánto se le ha perdonado. La parábola que hemos leído no termina allí, no termina con este hombre perdonado, sino que la parábola dice inmediatamente que al salir de ese hombre haber sido perdonado de la deuda, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata y lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió.
El mismo hombre que le habían perdonado 10.000 monedas de talento, 10.000 talentos, ese mismo hombre que estaba estrangulando a su amigo, a su hermano, a su compañero, a uno como él, por una cantidad mínima. No era ni siquiera el 10% de un talento. Y este hombre estaba estrangulándolo allí. ¿Qué le parece la actitud de aquel que le acababan de perdonar mucho? ¿Saben? Muchas veces nosotros somos igual que él. Muchas veces nosotros somos igual que él. Si a usted le parece algo, wow, esto es decepcionante. Este hombre, ¿quién es? ¿Dónde está? Si estuviera aquí, yo le digo, mira, muchacho. No diga mucho, porque a veces nosotros nos parecemos igual que a él. Cuando nosotros decidimos no perdonar ofensas de otros, que están dispuestos a disculparse, que están dispuestos, hey, perdóname, y decidimos no perdonar cuando nosotros se nos ha perdonado mucho. Yo creo que nosotros debemos entender cuánto se nos ha perdonado para tomar un impulso y ser capaz de perdonar a los demás. El Señor nos llama a tener la misma disposición que Él tuvo con nosotros. Y algo que nosotros no debemos olvidar, que esa disposición que tuvo el Señor de perdonarnos a pesar de esa gran deuda, nosotros la debemos tener con los demás. Cuando nosotros entendamos cuánto se nos perdonó, escatimaremos poco perdonar a los demás. Si tienes problemas para perdonar la ofensa de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tus padres, y una palabra es que es necesario ir al madero. Es necesario ir a la cruz. Es necesario ir a Cristo. Es necesario ir y ver en la Escritura cuánto se nos perdonó. Para nosotros agarrar fuerza allí y ir a perdonar a los demás. Si tenemos problemas para perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que en la familia con sus palabras muchas veces quebrantan nuestras vidas, tenemos que ir al madero y ver cuánto se nos perdonó. Cuánto perdón Dios nos ha otorgado para estar más dispuestos de perdonar a otros. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 31, 32, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Hay un fragmento de una película llamado A Prueba de Fuego. No sé si ustedes han visto esta película. Es un matrimonio que está bastante quebrantado, roto, y este joven o este hombre se acerca al padre para que lo ayude a restaurar su familia. Y llega un momento que este hombre llega cansado donde está el papá y le dice: papá, estoy cansado de amar una y otra vez y hacer gesto una y otra vez a una persona que no me ama, a una persona que no aprecia lo que estoy haciendo. Decía el joven: ¿cómo puedo amarla una y otra vez si siempre me rechaza? Y el padre estaba pegado a una cruz y me llamó la atención porque él hizo solo una expresión y dijo: qué interesante pregunta viendo la cruz. He tratado de demostrarle que todavía me interesa mi familia. Le compré flores que tiró a la basura y ella me escupió en la cara, y eso es una falta de respeto. Ella no merece esto, papá. No lo haré más. ¿Cómo puedo mostrarle amor a alguien una y otra vez cuando siempre todo lo que hace es rechazarme? Interesante pregunta. Cuando el joven levantó su cara y vio la cruz y lo que su padre le estaba diciendo con ese lenguaje no verbal, este joven empezó a ser ministrado. Y yo quiero decirle, a veces nosotros simplemente tenemos que hacer como la vida de este joven, ver la cruz, para agarrar fuerza, para perdonar a los que están a nuestro lado. Ver la cruz, ver cuánto perdón nosotros hemos recibido de Dios, para nosotros manifestarlo horizontalmente a los que están a nuestro lado. Si nosotros vemos la actitud de este joven, de este siervo, perdón, él decía a su compañero se acostó delante de él y le decía: tenga paciencia conmigo, le ruego, y te lo pagaré. Estas palabras eran las mismas que él dijo anteriormente a su amo: ten misericordia de mí, yo lo pagaré. ¿Sabe? El compañero se arrepintió y él no estuvo dispuesto a perdonarlo. Yo quiero decirle algo: nosotros tenemos un llamado de Dios, y es ser capaz de perdonar a aquellos que se arrepienten. Perdonarlos. Es un deber nuestro manifestar el carácter perdonador de Dios a aquellos que se arrepienten. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:14: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará. No es normal ver cristianos perdonados al que Cristo le ha perdonado mucho,
que no quieren y están cerrados a la idea de perdonar a otros. Seguimos en la parábola y dice que este hombre se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Él dijo, sí, mira, sí me vas a pagar la deuda. Y metió en la cárcel a su compañero. Y dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Era indignante lo que estaba pasando. Era indignante, era una falta de gratitud, era una falta de vergüenza. No solo con la persona, sino con el Señor que le había perdonado mucho. ¿Con qué cara este siervo le iba a decir a su señor, es que este hombre me debía 100 monedas de plata? ¿Con qué cara le iba a decir, es que tú no sabes lo que él hizo? Mira, eran 100 monedas, hace una semana me la debía. ¿Con qué cara le iba a decir, Señor, le estoy perdonando mucho? Cuando su señor anteriormente le había perdonado 10,000 talentos. ¿Con qué cara le decimos nosotros a Dios, es que no puedo perdonarlo, porque hizo esto y esto, cuando Él nos ha perdonado, a pesar de lo mucho que nosotros hemos hecho? Decía Thomas Watson, no necesitamos subir al cielo para ver si nuestros pecados son perdonados. Veamos nuestros propios corazones y veamos si podemos perdonar a otros. Si podemos, no necesitamos dudar de que Dios nos ha perdonado. Dice que, seguimos leyendo la parábola y dice que entonces el Señor mandó a llamar al siervo malvado y le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Y aquí mi segundo punto, y es que consideremos el ejemplo del Padre. Vean la pregunta que le hace el Señor. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Como hijo de Dios, estamos llamados a reflejar el carácter perdonador de nuestro Dios. Estamos llamados a estar comprometidos a manifestar a las personas, especialmente a los que están en el hogar, el carácter perdonador de nuestro Dios. Un día leí un libro que decía que cuando alguien se casa con una persona, debía entender que la persona con la que se casa es la persona que más te va a herir. Porque no hay herida que duela más que aquellas que vienen de parte de la persona que tú amas. Tu esposa hará cosas que no te gustan, tu esposo hará muchas cosas que no te gustan, tus hijos, tus padres. Y si no estamos dispuestos a perdonar, terminarán familias distantes, separadas. Por eso debes entender que las personas con las que tú vives están allí para que tú les muestres el carácter perdonador de Dios. Decía el libro que leía, no es que tú te casas para ser felices por siempre. Te casas es para decir, perdonando por siempre. En el momento que dejes de perdonar, en el momento que se dejen de perdonar, en ese momento están al hilo de separarse. Porque debes estar consciente que los que están a tu alrededor, que los que están cerca de ti, son los que muchas veces más te van a fallar. Dice la parábola, y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y dice así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La falta de perdón en nosotros afecta nuestra comunión con Dios. Mirad, si usted es cristiano, ya usted es justificado y va a ser salvo. Pero la falta de perdón va a afectar en cómo tú te relacionas con Dios. De modo que nosotros debemos tomar en cuenta qué produce la falta de perdón en nosotros. Debemos considerar cómo eso afecta a nuestra vida espiritual. Tanto que el Señor dice ahí, si cuando tú vayas a entregar tu ofrenda y te acuerdas allí que tienes algo con tu hermano, ve, perdona a tu hermano y después ven y entrega tu ofrenda. De modo que es necesario ceder. Es necesario, como decía la canción, quebranta mi corazón. Dejar el orgullo a un lado y practicar el perdón con lo que Dios ha puesto en nuestras casas para manifestarle la gracia divina. El predicador Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, decía: Dios nunca escuchará las oraciones en las que tú pides perdón si no estás dispuesto a perdonar a otro. Hoy es el Día de las Madres y hoy es uno de los días especiales en los que la familia se reúne, en la que la familia busca para compartir juntos, para manifestar pues amor, armonía. Yo creo que hoy es un día apropiado para que, si usted tiene algo en contra de su familia, usted vaya pidiendo perdón, o usted vaya siendo capaz de perdonar a otro, para decirle a otro: he borrado tu deuda, ya no te la voy a sacar más, ya cada vez que vengas con lo mismo no te la voy a sacar más.
he borrado tu deuda, la voy a dejar allá atrás. Así como Dios se comprometió de dejar mi deuda allá atrás, y Él no me la está sacando. Hey José, pero te acuerdas, hey José, pero esto, así mismo yo voy a hacer contigo. Pero no solo hoy, hay una herramienta que nosotros debemos decidir que esté en nuestro hogar todos los días, para que la separación no solo física, sino del corazón, no sea una realidad entre nuestra familia. No veamos matrimonios rotos, y es el perdón. Porque la falta de perdón, muchos hijos están distantes de los padres, muchos matrimonios están a punto de separarse. Así que, ¿qué tal si nos colocamos de pie? Yo te invito hoy a que tú tomes la decisión de dejar esa carga tan grande, que como decía José la semana pasada, es el resentimiento. Y cuando llega a tu mente, es que él hizo esto, es que ella hizo aquello, es que mira, tú no sabes, si tú vivieras con él, si tú lo entendieras, si tú vieras todo lo que él hiciera, cuando eso llega a tu mente, recuerda que la deuda que se te ha perdonado es mucho mayor. Recuerda que la deuda que a ti se te perdonó es mucho mayor. Y recuerda la pregunta del rey: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Cuando tú entiendas que aquella persona a la que tú debes perdonar no merece ser perdonado por ti, porque se ha portado muy mal, que es algo que esa persona, oye, no lo merece, mira, es que ese hijo es un mal agradecido. Recuerda que tú tampoco lo merecías. Recuerda que tú tampoco habías hecho mérito para que Dios te perdonara.